Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes en algunos casos, ciertamente. Bueno, Buenos estoy muy días. contenta porque realmente tenemos a muchas personas y personas de toda Latinoamérica. Y muchas gracias sobre todo al doctor Bartoli, quien tomó esta maravillosa iniciativa y por supuesto que adherimos junto con él para escucharlo y conocer un poco acerca de este tema tan interesante y que sabemos que maneja muy bien. Les recuerdo, ya todos conocerán o la mayoría conocen al doctor Bartoli, a Stefano. El doctor Bartoli es director operativo del Centro de Terapia Breve Estratégica de Arezzo. Es prácticamente la mano derecha de nuestro doctor Nardone. Y además es máster en comunicación y problem solving y coaching. Es también docente oficial del Centro de Terapia Estratégica y trainer internacional en comunicación y lógica estratégica. También es profesor del máster clínico en terapia breve estratégica que también tenemos en Costa Rica. Así que, sin más, Stefano, te dejo con este bellísimo grupo y te agradezco de nuevo esta presentación. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí. Hablaremos una hora de cambio y de cómo solucionar los problemas y después dejaré un poco de espacio para algunas preguntas. Así que si cuando estoy hablando os salen en vuestra mente algunas preguntas que queréis hacer, bueno, apuntáis y después hablamos juntos. Normalmente yo empiezo mis seminarios o mis conferencias con una pregunta simple. Y la pregunta que yo haría en este caso es, hablamos de problemas. ¿Qué es un problema? Y son las preguntas que hacen los niños, ¿no? ¿Qué es un problema? Muchas veces las personas contestan, un problema es una dificultad, es algo que me impide alcanzar un objetivo, es una sensación que tengo que no me alcanza a llegar donde yo quisiera llegar, pero técnicamente un problema es una situación que tiene por lo menos una solución. En el sentido que existen los problemas porque existen las soluciones. Paul Watzlawick el maestro de Giorgio Nardone, o sea, el maestro de mi maestro, escribe eso en el libro Change, Cambio. Escribe, por el hecho que existen las soluciones, existen los problemas. Eso es muy importante porque cuando estamos enfrente de un paciente, estamos en consulta, la primera cosa que tenemos que hacer es evaluar si tenemos enfrente de nosotros una situación donde hay una solución, entonces tenemos un problema que podemos solucionar, o tenemos una situación donde no hay solución. Y las situaciones que no tienen soluciones se llaman hechos. ¿Y qué hacemos con los hechos? Con los hechos podemos solamente aceptarlos y gestionarlos. Entonces, sería un error intentar encontrar una solución en una situación que no tiene técnicamente una solución. Para explicar un poco mejor esto, yo hago siempre un ejemplo muy fácil para entender el concepto. Imaginamos, ¿no? Todo el mundo un día, esperamos lo más tarde posible, va a morir. Todos nosotros un día vamos a morir. La muerte en sí mismo no es un problema técnicamente, porque no tiene solución. Una enfermedad, digamos en general, es un problema porque por lo menos tiene una solución. Y eso se ve desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista cotidiano. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos, que el ser humano tiene, son hechos que nosotros intentamos solucionar. Y por lo que intentamos hacer para solucionarlo, creamos el problema. Hablaremos de la solución intentada más detalladamente un poco más tarde, pero es necesario empezar de este punto. Tenemos una situación donde hay soluciones, entonces es un problema, o tenemos una situación donde no hay soluciones y es un hecho.
Y son dos maneras completamente diferentes de gestionar la situación y la persona que tenemos enfrente. Gestionar la persona significa gestionar nuestra comunicación, gestionar la manera de relacionarnos con la persona, gestionar también las maniobras y las estrategias que tenemos que actuar, que tenemos que modular para hacer y conseguir una buena consulta. Entonces, muchas veces uno de los errores principales que hacen los terapeutas, los psicólogos o los coaches o cualquier persona que trabaja en consulta es intentar querer solucionar todo. No se puede solucionar todo. En el sentido que la solución se conecta con el cambio y no todos los cambios son funcionales. Yo digo siempre una frase que ya algunas personas ya la están escribiendo como aforisma y más o menos recita así. Todas las soluciones técnicamente son cambios, pero no todos los cambios son soluciones. En el sentido que si es verdad, como decía Buda, que la única constante en el mundo es el cambiamiento, es el cambio, al mismo tiempo no es necesario siempre alcanzar el cambio, porque muchas veces es el proceso donde yo trabajo para alcanzar el cambio que genera el problema. Y eso se ve cuando enfrentamos situaciones donde no hay técnicamente una solución. Entonces, cuando trabajamos con una persona y hay posibilidad de ayudarla en el sentido que hay soluciones, lo que tenemos que hacer es crear el cambio más favorable para la persona. El cambio tiene que coincidir con un cambio de sensaciones. ¿Qué significa cambiar? Cuando hablamos de cambio, muchas veces nos olvidamos que el cambio existe porque existe la resistencia al cambio. Entonces, hablar de cambio sin hablar de resistencia sería trabajar a mitad. La resistencia al cambio es un concepto muy importante, bueno, que ya el famoso psicólogo Freud lo ha hablado mucho, en el sentido que cuando en el mundo de la psicología, si hablamos de resistencia, automáticamente pensamos a Freud. Y él había visto que las resistencias eran algo disfuncionales, en el sentido que es un enemigo del terapeuta, del psicólogo, la resistencia al cambio. Nosotros, o sea, desde el punto de vista estratégico, tomamos la resistencia desde el punto de vista biológico-fisiológico. O sea, la resistencia al cambio es lo que nos permite crear el cambio. Y la resistencia al cambio es lo que permite al mismo tiempo a un organismo de sobrevivir. Eso se conecta con el concepto de homeostasis. O sea, cada insieme, cada elemento de un insieme, digamos, trabaja para mantener un equilibrio. El trabajo para conseguir el equilibrio de la homeostasis es la resistencia al cambio. Entonces, cada vez que nosotros intentamos introducir un cambio en un sistema, lo que pasa es que tenemos que desequilibrar el equilibrio. ¿Y por qué nosotros resistimos técnicamente al cambio? Porque cambiar es perder energía. Los seres humanos, los seres vivientes, funcionan por economía energética, digamos. O sea, todo lo que implica gastar energía, si podemos evitarlo, lo evitamos de una forma automática. Entonces, generar un cambio significa gastar energía, involucrar energía en crear un desequilibrio. Y entonces, nuestro sistema psicológico resiste a este cambiamiento para mantener el equilibrio. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que nuestro cerebro no reconoce desde un punto de vista de funcionamiento si el equilibrio es funcional o es disfuncional. Entonces, una vez que nosotros hemos creado una homeostasis, o sea, un equilibrio, aunque no funcione, aunque pueda ser patológico, nosotros trabajamos automáticamente, o sea, inconscientemente, pero no desde un punto de vista psicoanalítico, desde un punto de vista de automatismo, en mantener el equilibrio que conocemos. Entonces, cuando trabajamos con una persona, gestionar la resistencia al cambiamiento significa introducir el cambio.
no es algo negativo, es algo que nosotros tenemos que utilizar porque nos ayuda mucho en crear el cambio. Ahora, si es verdad que todos los elementos de un sistema trabajan juntos para mantener el equilibrio del mismo sistema, lo que nosotros tenemos que empezar es generar un pequeño desequilibrio. Un pequeño desequilibrio que si lo generamos y no lo mantenemos, automáticamente volvemos al equilibrio que hemos creado antes. Entonces, cambiar verdaderamente necesita por lo menos 3 fases. O sea, crear un desequilibrio, que es técnicamente el cambio. Mantener el desequilibrio, que es el aprendizaje del cambio, o sea, practicar el cambio, hasta cuando el nuevo desequilibrio es el nuevo equilibrio. O sea, la nueva homeostasis. Eso es la adquisición del nuevo equilibrio. Hacemos un ejemplo. Imagináis una persona que quiere un poco adelgazar. Y eso es un ejemplo que por lo menos una vez en la vida todo el mundo lo ha vivido. Una persona que necesita adelgazar, que necesita perder un poco de peso, ¿qué hace? Hace una dieta. Y una dieta más o menos coincide siempre con un cambio de un régimen, es un cambio de alimentación. No voy a comer más chocolate, voy a comer fruta. No voy a comer más pizza, voy a comer zanahorias. ¿Okay? Este cambio, sobre todo en el principio, todo el mundo lo alcanza, en el sentido que hay la motivación en hacer eso. Y entonces empezamos, generamos el cambio. Empezamos a comer bien para una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, y empezamos a perder peso. Y una vez que hemos perdido peso, automáticamente ¿qué pensamos? Hoy me puedo conceder algo diferente y voy a volver a comer pizza. Y la pizza es mucho más bonita, más buena que las zanahorias. Entonces voy a volver al equilibrio que tenía antes. Y al final, ¿qué pasa? Que todos los kilos que había perdido los voy a recuperar. Por eso nosotros en el enfoque estratégico decimos que todos los regímenes alimentarios no funcionan. Porque sería introducir un cambio y mantenerlo hasta cuando el cambio se ha transformado en el nuevo equilibrio. Y eso con la alimentación forzada, en el sentido con la alimentación que se basa exclusivamente sobre la fuerza de voluntad, no funciona. Digamos que podemos pensar a la voluntad de cambiar como un músculo. Tenemos al final una fuerza que baja si lo utilizamos demasiado. Entonces, el cambio desde un punto de vista estratégico no se basa sobre el esfuerzo y sobre la voluntad. Se basa sobre maniobras indirectas que producen un desequilibrio que puede ser mantenido sin demasiados esfuerzos. Así que eso se genera. Esto va a generar el nuevo equilibrio. Un equilibrio que desde una patología se vuelve en algo funcional. Ahora, ahí llega el punto difícil. ¿Cuál es el cambio que tenemos que introducir que pueda verdaderamente llegar a la solución, que pueda verdaderamente alcanzar el objetivo? Ahora, desde un punto de vista estratégico, por suerte, con el trabajo del profesor Nardone y con el trabajo de Paul Watzlawick, tenemos protocolos para empezar a introducir cambios. Ya sabemos que funcionan así. Pero si tenemos enfrente de nosotros una situación que no conocemos, lo único que podemos hacer es cambiar el funcionamiento del problema y de ahí entender el feedback que nos llega. Vamos un poco más en el detalle de eso. El enfoque desde un punto de vista estratégico, buscar las causas de los problemas no sirve, digamos, a nada para solucionar el problema. En el sentido que preguntarnos el por qué ha pasado eso, el por qué la persona hace una cierta cosa, no significa automáticamente solucionar. ¿Por qué? Porque primero, no sabemos si vamos a encontrar la causa verdadera. Existen siempre una causa que genera otra causa, que genera otra causa, que genera otra causa. Entonces, ¿cuándo voy a terminar de buscar la verdadera causa? Técnicamente es imposible decidir esa es la verdadera causa. Lo vamos a interpretar.
Vamos a decir a nosotros, yo creo que ahí empezó todo. O si tenemos una teoría, un estudio fuerte, el psicoanálisis o otros enfoques que nos dice que el trauma que ha generado la patología, entonces nos paramos de buscar las causas una vez que encontramos el trauma. Pero siempre hay una causa que ha generado una causa, que ha generado la causa, que ha generado la causa, que ha generado el problema. Entonces, trabajar sobre las causas no funciona. Y si funciona, es por suerte. Tenemos que cambiar un poco, entonces gestionar un poco las resistencias que tenemos en entender cómo funciona un problema. Trabajar en el presente que nos lleva al futuro. No trabajar sobre el pasado. El pasado no se puede cambiar. Lo único que podemos cambiar del pasado es nuestra percepción del pasado. No es el pasado en sí mismo, es la percepción que tenemos del pasado que se puede cambiar. Entonces, es mucho más funcional y mucho más estratégico trabajar directamente en entender cómo funciona un problema. Para entender cómo funciona un problema, tenemos que analizar las soluciones intentadas. O sea, una persona crea un problema por los hechos, por las soluciones que intenta actuar para solucionarlo. O sea, una persona tiene un problema, intenta solucionarlo, no lo soluciona, al final la repetición redundante de esquemas de solución mantienen el problema y se trasladan en el problema mismo. El famoso filósofo Heráclito una vez dijo, Pantarei, todo fluye, todo pasa. Y miráis que si la mayoría de las personas dejaran pasar las cosas sin intentar gestionar, habría mucho menos problemas en el mundo. Es que nosotros empezamos a tener problemas una vez que intentamos gestionarlos. Más intentamos solucionarlos, menos lo solucionamos, más el problema se pone rígido. Entonces, entender cómo funciona un problema significa técnicamente descubrir las soluciones intentadas que la persona o el sistema está poniendo en acto para solucionar el problema. Una vez que hemos descubierto cuáles son las soluciones intentadas y no sabemos cuál sería el cambio que tenemos que generar, lo único es intentar de cambiar un funcionamiento, o sea, una solución intentada, para recibir el feedback. El feedback me explica cómo está funcionando verdaderamente el problema. Por eso, nosotros decimos que el enfoque se basa sobre un constructo principal que es cambiar para conocer. Y no es conocer para cambiar. Yo cambio algo en el sistema y el feedback que me da, la retroacción que yo tomo del cambio, me explica cómo está funcionando el problema. Entonces, no es necesario entender todo antes para después introducir el cambio. O sea, nosotros no trabajamos hacemos un diagnóstico, una anamnesis, una vez que entiendo el problema, voy a generar el cambio. Vamos a analizar la situación, introducimos un pequeño cambio y lo que recibimos de la introducción del cambio me explica cómo está funcionando. Y vamos de esta manera a descubrir cuál es el cambio más funcional, el cambio más estratégico que tenemos que introducir. Y una vez que lo hemos descubierto y lo hemos introducido, vamos manteniéndolo. Hasta cuando la homeostasis vuelve a un nuevo equilibrio. Ahora, ¿por qué las personas resisten a un cambio también cuando es funcional? Y también cuando lo saben. Y ese es el punto fundamental donde nosotros discutimos mucho con el enfoque cognitivista. No es necesario, no es suficiente conocer una cosa y saber que funciona de una cierta manera para cambiarla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra manera de vivir, estamos construidos así. Estamos hechos por el hecho de mantener y movernos automáticamente.
El 80% de nuestros pensamientos, el 80% de nuestras maniobras, de nuestros movimientos del cuerpo, están abajo de la conciencia. Son automáticos, son no conscientes, pero no con el concepto psicoanalítico de inconsciencia. O sea, nosotros no pensamos en hacer algunos movimientos, no pensamos en hablar de una cierta forma, no pensamos cuando hacemos algunas cosas. Y el 20% está a nivel de la conciencia. Solamente el 20% de lo que hacemos, de lo que pensamos, decidimos de pensar y de hacerlo. Entonces, pensáis en conducir un coche. Cuando habéis empezado en conducir un coche, la mayoría de las veces, las primeras veces, era todo muy difícil. O sea, hubiéramos tenido que pensar cómo mover el coche, cuál era la marcha que teníamos que mover y todo. Ahora, todo sale natural. Subimos en el coche, empezamos a conducir y no pensamos en conducir. Nuestros movimientos son automáticos. Entonces, si ahí introducimos un cambio de cómo conducir, eso crea una resistencia. ¿Por qué? Porque la parte inconsciente vuelve a la conciencia. Vuelve a la conciencia, entonces empezamos a pensar lo que tenemos que hacer. En Italia, en Europa, muchas veces va a nevar, o sea, hay nieve. Y nosotros no estamos acostumbrados a conducir en la nieve, porque no pasa muchas veces, pasa una vez al año. Entonces, nuestro esquema todavía no está muy bien desarrollado para conducir en la nieve. Entonces, cuando hay la nieve, todo el mundo conduce así, muy despacio, cuidando cada movimiento, cada aceleración, porque no es natural. Si vamos a Alemania, donde hay muchísima nieve todo el año, la gente conduce relajados, porque es natural. Eso explica que la resistencia al cambio es lo que nos permite entender dónde llegar, dónde introducir el cambio. Nuestros esquemas, que son nuestras resistencias, nos ayudan mucho. Porque si tenemos que pensar todas las veces, decidir todas las veces lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir cuando hablamos, estamos completamente bloqueados. Yo trabajo con muchos deportistas y eso es cuando hay una baja de performance, de desempeño. Los deportistas que trabajan a altos niveles y se bloquean porque empiezan a pensar al movimiento. Entonces, ahí, tener conciencia del movimiento impide el movimiento, impide el alto desempeño. Todo el trabajo es volver a automatizar el movimiento para que la performance sea de alto nivel. Entonces, si los esquemas nos ayudan en vivir cotidianamente, son también lo que nos impide cambiar fácilmente. Lo que tenemos que introducir en nuestro mismo, por eso cambio personal el título de la conferencia, es un esquema de flexibilidad. Ese es el secreto. En el sentido que no podemos pensar de no resistir. Todos los seres vivientes resisten automáticamente al cambio. Todos. Pero sobreviven más fácilmente los que tienen un esquema de resistencia flexible. Entonces, introducir y esquematizar en nuestra modalidad de percibir la realidad y reaccionar a la realidad un esquema de flexibilidad nos permite cambiar más fácilmente. Si lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, tenemos que tener rígido un esquema flexible para ser siempre flexible. Porque si nosotros somos solamente flexibles y tenemos nuestros esquemas todos súper flexibles, somos rígidos. ¿Qué es la flexibilidad? Es una cosa que yo digo siempre cuando doy clase. La flexibilidad no significa estar solamente flexible. Es la capacidad de ponerse súper duro, súper rígido y súper suave, casi como el aire, sueltos. Y de ahí hay todas
los niveles de flexibilidad. Si una persona sabe solamente estar flexible y no sabe ponerse súper rígido, no es flexible, es rígido en su flexibilidad. Nosotros tenemos que ser flexibles en nuestra rigididad. O sea, introducir en nuestros esquemas un esquema de flexibilidad en percibir la realidad y reaccionar a la realidad, así rígido, pero tan flexible que nos permite de gestionarla siempre más funcionalmente, de una forma más funcional. Otra cosa muy importante, cambiar no es algo que necesariamente tiene que ser rápido. Hay cambios que se introducen paso a paso. Hay otros cambios que son como un golpe, o sea, como una explosión, y desde 0 hasta 100 todo a la vez. Y hay otros cambios que empiezan despacio y después suben muy rápido. Eso es geométrico exponencial. En los últimos años, el profesor ha escrito un libro junto a Roberta Milanese, El cambio estratégico, donde introduce un otro nivel de cambio. Es el cambio para descubrimiento, serendipidad. O sea, yo estoy haciendo una cosa y descubro otra cosa. Y me va a cambiar lo que estaba haciendo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, es importante cambiar. Es necesario introducir el cambio funcional en una situación donde haya por lo menos una solución. Para entender cuál es el cambio más funcional, tenemos que introducir un cambio, o sea, un desequilibrio en la homeostasis, recibir informaciones y de ahí entender cómo está funcionando el sistema. Y cambiar el equilibrio del sistema hasta cuando el sistema puede aguantar el desequilibrio funcional y de ahí mantenerlo hasta cuando es una adquisición, hasta cuando se crea un nuevo equilibrio. No siempre cambiar es funcional. Hay situaciones en donde tenemos que mantener lo que hay, porque cambiar lo que hay significa empeorar la situación y no necesariamente mejorarla. Entonces, el arte del cambio significa entender si cambiamos, si cambiar o no cambiar. Significa también introducir una flexibilidad de nosotros mismos para gestionar mejor el otro. El estratagema de un terapeuta, de una persona que hace consulta, es el estratagema más difícil de entender y al mismo tiempo lo más fácil para entender. O sea, cambiar siempre, siendo siempre lo mismo. O sea, ser a la misma vez súper flexible para cambiar y adaptarnos a la persona que tenemos enfrente y al mismo tiempo ser rígido para no cambiar con nosotros mismos, porque solamente si no cambiamos con nosotros mismos podemos cambiar con el otro y al revés. Como el agua de un río. Heráclito una vez dijo, un hombre nunca se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque el agua del río no es la misma y el hombre no es lo mismo, aunque el río es lo mismo. Entonces, trabajar con el enfoque estratégico es, primera cosa, un trabajo personal de la persona, un trabajo de flexibilidad, un trabajo de adaptarnos, en percibir, en entender la situación, la realidad del otro y de ahí introducir el cambio más funcional. Para introducir el cambio, gestionar las resistencias. También nuestras resistencias en introducir una manera de la tipología de cambio. En general, nosotros cuando trabajamos, vivimos el acto terapéutico, el acto psicológico, con las palabras de Dandy Jackson, que ha sido el psiquiatra, el director del Mental Research Institute para muchos años. Él una vez dijo, no existen enfermedades, no existen patologías imposibles, no existen pacientes imposibles, existen solamente terapeutas incapaces. Claro que no se puede solucionar todo, pero esa es nuestra actitud, en mejorarnos cotidianamente, y para mejorarnos cotidianamente significa poner en duda lo que sabemos
para mejorarlo y al mismo tiempo estar seguro de lo que sabemos. Es un juego de paradoja y contradicción. Y una vez que tenemos esa flexibilidad en movernos en muchas realidades, ahí nuestra capacidad de consulta mejora muchísimo. Paul Václavic, en el libro La realidad de la realidad, escribió técnicamente cuáles son los dos niveles de realidad de cada uno. Hay una realidad de primer orden, o sea, el hecho en sí mismo, y una realidad de segundo orden, que son nuestras atribuciones de valores, de sentidos a la realidad de primer orden. Y él añade una cosa muy importante. La realidad de primer orden se basa sobre la percepción y las sensaciones de las cosas. O sea, percibo un estímulo y eso se traslada en una sensación. Después, ¿cómo reaccionamos? O sea, la realidad de segundo orden, o sea, nosotros cómo vivimos lo que nos está pasando, se basa sobre la comunicación. Entonces, comunicar con nosotros mismos, con la otra persona, con los otros y con el mundo, determina la realidad que yo voy a vivir. No la percepción de la realidad, cómo la voy a vivir en el sentido cómo voy a reaccionar a lo que he percibido. Y cada uno, como dice el profesor Salvini, crea la realidad que va a gestionar o que va a aparecer. Y entonces, la realidad de una persona coincide con el punto de vista de observación percibido de lo que está pasando y la manera de comunicar para describir lo que ha percibido. Entonces, flexibilizar nuestra mente, nuestra capacidad de trabajar con el otro y aumentar nuestra eficacia y eficiencia significa empezar a gestionar nuestra comunicación. Significa empezar a elegir las palabras justas para describir lo que está pasando. Y técnicamente, un cambio se introduce con un hecho de comunicación. Cuando creamos una experiencia emocional correctiva, o sea, un cambio, cuando estamos hablando con una persona, es nuestra manera de comunicar que genera una experiencia sensorial. O sea, hablando nuestras palabras, la forma que damos a nuestras palabras, abren un punto de vista diferente. Y viendo la situación desde otro punto de vista, la persona percibe diferentemente. Y entonces reacciona diferentemente. Si no alcanzamos el cambio hablando, le hacemos hacer algunos ejercicios para que descubra en hacer las cosas una sensación diferente. Y en el momento que percibe la sensación diferente, la persona cambia la modalidad de comunicación con su misma. Y ahí se introduce el cambio. Entonces no existe un cambio sin la gestión de la comunicación, sabiendo que la relación es siempre un resultado de una comunicación. Bauman una vez dijo, una relación que no funciona es siempre un error de comunicación. Y eso podemos trasladarlo en una relación terapéutica. Cuando nosotros tenemos dificultad en crear un cambio en el otro, es porque estamos gestionando mal nuestra comunicación con él. Y nuestra comunicación va a aumentar las resistencias. Aumentando las resistencias, la persona crea un equilibrio más rígido y mantiene el problema. Con el trabajo del profesor Nardone y con el trabajo de Paul Václavic antes, tenemos protocolos para empezar a introducir cambios. Ya sabemos que funcionan así. Pero si tenemos enfrente de nosotros una situación que no conocemos, lo único que podemos hacer es cambiar el funcionamiento del problema y de ahí entender el feedback que nos llega. Vamos un poco más en el detalle de eso. El enfoque desde un punto de vista estratégico, buscar las causas de los problemas no sirve, digamos, a nada para solucionar el problema. En el sentido que preguntarnos el por qué ha pasado eso, el por qué la persona hace una cierta cosa, no significa automáticamente solucionar. ¿Por qué? Porque primero, no sabemos si vamos a encontrar la causa verdadera.
existen siempre una causa que genera otra causa, que genera otra causa, que genera otra causa. Entonces, ¿cuándo voy a terminar de buscar la verdadera causa? Técnicamente es imposible decidir esa es la verdadera causa. Lo vamos a interpretar. Vamos a decir a nosotros, yo creo que ahí empezó todo. O si tenemos una teoría, un estudio fuerte, el psicoanálisis y otros enfoques que nos dice que el trauma que ha generado la patología, entonces nos paramos de buscar las causas una vez que encontramos el trauma. Pero siempre hay una causa que ha generado una causa, que ha generado la causa, que ha generado la causa, que ha generado el problema. Entonces, trabajar sobre las causas no funciona. Y si funciona, es por suerte. Tenemos que cambiar un poco, entonces gestionar un poco las resistencias que tenemos en entender cómo funciona un problema. Trabajar en el presente que nos lleva al futuro. No trabajar sobre el pasado. El pasado no se puede cambiar. Lo único que podemos cambiar del pasado es nuestra percepción del pasado. No es el pasado en sí mismo, es la percepción que tenemos del pasado que se puede cambiar. Entonces, es mucho más funcional y mucho más estratégico trabajar directamente en entender cómo funciona un problema. Para entender cómo funciona un problema, tenemos que analizar las soluciones intentadas. O sea, una persona crea un problema por los hechos, por las soluciones que intenta actuar para solucionarlo. O sea, una persona tiene un problema, intenta solucionarlo, no lo soluciona, al final la repetición redundante de esquemas de solución mantienen el problema y se trasladan en el problema mismo. El famoso filósofo Heráclito una vez dijo, Pantarei, todo fluye, todo pasa. Y miráis que si la mayoría de las personas dejaran pasar las cosas sin intentar gestionar, habría mucho menos problemas en el mundo. Es que nosotros empezamos a tener problemas una vez que intentamos gestionarlos. Más intentamos solucionarlos, menos los solucionamos, más el problema se pone rígido. Entonces, entender cómo funciona un problema significa técnicamente descubrir las soluciones intentadas que la persona o el sistema está poniendo en acto para solucionar el problema. Una vez que hemos descubierto cuáles son las soluciones intentadas y no sabemos cuál sería el cambio que tenemos que generar, lo único es intentar de cambiar un funcionamiento, o sea, una solución intentada, para recibir el feedback. El feedback me explica cómo está funcionando verdaderamente el problema. Por eso, nosotros decimos que el enfoque se basa sobre un constructo principal que es cambiar para conocer. Y no es conocer para cambiar. Yo cambio algo en el sistema y el feedback que me da, la retroacción que yo tomo del cambio, me explica cómo está funcionando el problema. Entonces, no es necesario entender todo antes para después introducir el cambio. O sea, nosotros no trabajamos hacemos un diagnóstico, una anamnesis, una vez que entiendo el problema, voy a generar el cambio. Vamos a analizar la situación, introducimos un pequeño cambio y lo que recibimos de la introducción del cambio me explica cómo está funcionando. Y vamos de esta manera a descubrir cuál es el cambio más funcional, el cambio más estratégico que tenemos que introducir. Y una vez que lo hemos descubierto y lo hemos introducido, vamos manteniéndolo. Hasta cuando la homeostasis vuelve a un nuevo equilibrio. Ahora, ¿por qué las personas resisten a un cambio también cuando es funcional? Y también cuando lo saben. Y ese es el punto fundamental donde nosotros discutimos mucho con el enfoque cognitivista. No es necesario, no es suficiente conocer una cosa y saber que funciona de una cierta manera para cambiarla. ¿Por qué?
Porque nuestro cerebro, nuestra manera de vivir, estamos construidos así. Estamos hechos por el hecho de mantener y movernos automáticamente. El 80% de nuestros pensamientos, el 80% de nuestras maniobras, de nuestros movimientos del cuerpo, están abajo de la conciencia. Son automáticos, son no conscientes, pero no con el concepto psicoanalítico de inconsciencia. O sea, nosotros no pensamos en hacer algunos movimientos, no pensamos en hablar de una cierta forma, no pensamos cuando hacemos algunas cosas. Y el 20% está a nivel de la conciencia. Solamente el 20% de lo que hacemos, de lo que pensamos, decidimos de pensar y de hacerlo. Entonces, pensáis en conducir un coche. Cuando habéis empezado en conducir un coche, la mayoría de las veces, las primeras veces, era todo muy difícil. O sea, hubiéramos tenido que pensar cómo mover el coche, cuál era la marcha que teníamos que mover y todo. Ahora, todo sale natural. Subimos en el coche, empezamos a conducir y no pensamos en conducir. Nuestros movimientos son automáticos. Entonces, si ahí introducimos un cambio de cómo conducir, eso crea una resistencia. ¿Por qué? Porque la parte inconsciente vuelve a la conciencia. Vuelve a la conciencia, entonces empezamos a pensar lo que tenemos que hacer. En Italia, en Europa, muchas veces va a nevar, o sea, hay nieve. Y nosotros no estamos acostumbrados a conducir en la nieve, porque no pasa muchas veces, pasa una vez al año. Entonces, nuestro esquema todavía no está muy bien desarrollado para conducir en la nieve. Entonces, cuando hay la nieve, todo el mundo conduce así, muy despacio, cuidando cada movimiento, cada aceleración, porque no es natural. Si vamos a Alemania, donde hay muchísima nieve todo el año, la gente conduce relajados, porque es natural. Eso explica que la resistencia al cambio es lo que nos permite entender dónde llegar, dónde introducir el cambio. Nuestros esquemas, que son nuestras resistencias, nos ayudan mucho. Porque si tenemos que pensar todas las veces, decidir todas las veces lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir cuando hablamos, estamos completamente bloqueados. Yo trabajo con muchos deportistas y eso es cuando hay una baja de performance, de desempeño. Los deportistas que trabajan a altos niveles y se bloquean porque empiezan a pensar al movimiento. Entonces, ahí, tener conciencia del movimiento impide el movimiento, impide el alto desempeño. Todo el trabajo es volver a automatizar el movimiento para que la performance sea de alto nivel. Entonces, si los esquemas nos ayudan en vivir cotidianamente, son también lo que nos impide cambiar fácilmente. Lo que tenemos que introducir en nuestro mismo, por eso cambio personal el título de la conferencia, es un esquema de flexibilidad. Ese es el secreto. En el sentido que no podemos pensar de no resistir. Todos los seres vivientes resisten automáticamente al cambio. Todos. Pero sobreviven más fácilmente los que tienen un esquema de resistencia flexible. Entonces, introducir y esquematizar en nuestra modalidad de percibir la realidad y reaccionar a la realidad un esquema de flexibilidad nos permite cambiar más fácilmente. Si lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, tenemos que tener rígido un esquema flexible para ser siempre flexible. Porque si nosotros somos solamente flexibles y tenemos nuestros esquemas todos súper flexibles, somos rígidos. ¿Qué es la flexibilidad? Es una cosa que yo digo siempre cuando doy clase. La flexibilidad no significa estar solamente flexible. Es la capacidad de ponerse súper duro, súper rígido,
y súper suave, casi como el aire, sueltos. Y de ahí hay todos los niveles de flexibilidad. Si una persona sabe solamente estar flexible y no sabe ponerse súper rígido, no es flexible, es rígido en su flexibilidad. Nosotros tenemos que ser flexibles en nuestra rigididad. O sea, introducir en nuestros esquemas un esquema de flexibilidad en percibir la realidad y reaccionar a la realidad, así rígido, pero tan flexible que nos permite de gestionarla siempre más funcionalmente, de una forma más funcional. Otra cosa muy importante, cambiar no es algo que necesariamente tiene que ser rápido. Hay cambios que se introducen paso a paso. Hay otros cambios que son como un golpe, o sea, como una explosión, y desde 0 hasta 100 toda la vez. Y hay otros cambios que empiezan despacio y después suben muy rápido. Eso es geométrico exponencial. En los últimos años, el profesor ha escrito un libro junto a Roberta Milanese, El cambio estratégico, donde introduce un otro nivel de cambio. Es el cambio para descubrimiento, serendipidad. O sea, yo estoy haciendo una cosa y descubro otra cosa. Y me va a cambiar lo que estaba haciendo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, es importante cambiar. Es necesario introducir el cambio funcional en una situación donde haya por lo menos una solución. Para entender cuál es el cambio más funcional, tenemos que introducir un cambio, o sea, un desequilibrio en homeostasis, recibir informaciones y de ahí entender cómo está funcionando el sistema. Y cambiar el equilibrio del sistema hasta cuando el sistema puede aguantar el desequilibrio funcional y de ahí mantenerlo hasta cuando es una adquisición, hasta cuando se crea un nuevo equilibrio. No siempre cambiar es funcional. Hay situaciones en donde tenemos que mantener lo que hay, porque cambiar lo que hay significa empeorar la situación y no necesariamente mejorarla. Entonces, el arte del cambio significa entender si cambiar o no cambiar. Significa también introducir una flexibilidad en nosotros mismos para gestionar mejor el otro. El estratagema de un terapeuta, de una persona que hace consulta, es el estratagema más difícil de entender y al mismo tiempo lo más fácil para entender. O sea, cambiar siempre, siendo siempre lo mismo. O sea, ser a la misma vez súper flexible para cambiar y adaptarnos a la persona que tenemos enfrente y al mismo tiempo ser rígido para no cambiar con nosotros mismos, porque solamente si no cambiamos con nosotros mismos podemos cambiar con el otro y al revés. Como el agua de un río. Heráclito una vez dijo, un hombre nunca se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque el agua del río no es la misma y el hombre no es lo mismo, aunque el río es lo mismo. Entonces, trabajar con el enfoque estratégico es, primera cosa, un trabajo personal de la persona, un trabajo de flexibilidad, un trabajo de adaptarnos, en percibir, en entender la situación, la realidad del otro y de ahí introducir el cambio más funcional. Para introducir el cambio, gestionar las resistencias. También nuestras resistencias en introducir una manera de la tipología de cambio. En general, nosotros cuando trabajamos, vivimos el acto terapéutico, el acto psicológico, con las palabras de Dandy Jackson, que ha sido el psiquiatra, el director del Mental Research Institute para muchos años. Él una vez dijo, no existen enfermedades, no existen patologías imposibles, no existen pacientes imposibles, existen solamente terapeutas incapaces.
Claro que no se puede solucionar todo, pero esa es nuestra actitud, en mejorarnos cotidianamente, y para mejorarnos cotidianamente significa poner en duda lo que sabemos para mejorarlo y al mismo tiempo estar seguro de lo que sabemos. Es un juego de paradoja y contradicción. Y una vez que tenemos esa flexibilidad en movernos en muchas realidades, ahí nuestra capacidad de consulta mejora muchísimo. Paul Václavic, en el libro La realidad de la realidad, escribió técnicamente cuáles son los dos niveles de realidad de cada uno. Hay una realidad de primer orden, o sea, el hecho en sí mismo, y una realidad de segundo orden, que son nuestras atribuciones de valores, de sentidos a la realidad de primer orden. Y él añade una cosa muy importante. La realidad de primer orden se basa sobre la percepción y las sensaciones de las cosas. O sea, percibo un estímulo y eso se traslada en una sensación. Después, ¿cómo reaccionamos? O sea, la realidad de segundo orden, o sea, nosotros cómo vivimos lo que nos está pasando, se basa sobre la comunicación. Entonces, comunicar con nosotros mismos, con la otra persona, con los otros y con el mundo, determina la realidad que yo voy a vivir. No la percepción de la realidad, cómo la voy a vivir en el sentido cómo voy a reaccionar a lo que he percibido. Y cada uno, como dice el profesor Salvini, crea la realidad que va a gestionar o que va a aparecer. Y entonces, la realidad de una persona coincide con el punto de vista de observación percibido de lo que está pasando y la manera de comunicar para describir lo que ha percibido. Entonces, flexibilizar nuestra mente, nuestra capacidad de trabajar con el otro y aumentar nuestra eficacia y eficiencia significa empezar a gestionar nuestra comunicación. Significa empezar a elegir las palabras justas para describir lo que está pasando. Y técnicamente, un cambio se introduce con un hecho de comunicación. Cuando creamos una experiencia emocional correctiva, o sea, un cambio, cuando estamos hablando con una persona, es nuestra manera de comunicar que genera una experiencia sensorial. O sea, hablando, nuestras palabras, la forma que damos a nuestras palabras, abren un punto de vista diferente. Y viendo la situación desde otro punto de vista, la persona percibe diferentemente. Y entonces reacciona diferentemente. Si no alcanzamos el cambio hablando, le hacemos hacer algunos ejercicios para que descubra en hacer las cosas una sensación diferente. Y en el momento que percibe la sensación diferente, la persona cambia la modalidad de comunicación con su misma. Y ahí se introduce el cambio. Entonces no existe un cambio sin la gestión de la comunicación, sabiendo que la relación es siempre un resultado de una comunicación. Bauman una vez dijo, una relación que no funciona es siempre un error de comunicación. Y eso podemos trasladarlo en una relación terapéutica. Cuando nosotros tenemos dificultad en crear un cambio en el otro, es porque estamos gestionando mal nuestra comunicación con él. Y nuestra comunicación va a aumentar las resistencias. Aumentando las resistencias, la persona crea un equilibrio más rígido y mantiene el problema. Entonces, para un poco, digamos, poner el marco al cuadro, para resumir un poco lo que hemos visto. Existen soluciones que pueden solucionar los problemas. Y entonces, existen los problemas por el hecho que hay solución. Si no hay solución, no es un problema, es un hecho. Entonces, para entender cómo introducir el cambio, lo que tenemos que hacer es entender cómo está funcionando el problema. Y de ahí, crear un pequeño desequilibrio, introducir un cambio, o sea, modificar una solución intentada. Una vez que entendemos y encontramos cuál es el cambio más funcional, mantenerlo.
para que se cree un nuevo equilibrio. Entonces, no todas las soluciones son cambios, no todos los cambios son soluciones, pero todas las soluciones son cambios. Cambiar para conocer. Introducir cambios para conocer el sistema. No entender y después cambiar. Es un proceso completamente al revés. Nosotros conocemos un problema por los cambios que le estamos produciendo adentro del sistema. Y para hacer eso, tenemos que ser nosotros primeros flexibles en adaptarnos a la realidad de la otra persona. Y para gestionar y cambiar la realidad de la otra persona, tenemos que empezar gestionando nuestra comunicación. Eso es el arte del cambio desde un punto de vista estratégico. Y es también el arte de solucionar problemas. Después, claro que hay técnicas, hay un modelo que tenemos que seguir, pero desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista, digamos, teórico, todo se basa sobre los puntos que hemos dicho. Entonces, concluyo diciendo, digamos, una frase que puede un poco resumir todo lo que hemos dicho. No es suficiente conocer las cosas para mostrarlas. Tenemos que conocer las cosas para utilizarlas. Esa es una frase de Lichtenberg. Muchas gracias. Gracias a vos, Estefano. Si tienen algunas preguntas, aprovechemos este ratito que nos queda. Estefano, ¿Podría tal vez repetir si la puedes frase? repetir esa última frase, exacto. ¿Cómo? Si puedes repetir, por favor, esta última frase que digo. Georg Lichtenberg, que ha sido el maestro de Nietzsche, una vez dijo, no es suficiente conocer, no tenemos que conocer las cosas para mostrarlas. Tenemos que conocer las cosas para utilizarlas. Entonces, todo lo que hemos visto sirve solamente si lo aplicamos. No sirve para exponerlo, no sirve para explicarlo en una conferencia. Todo lo que nosotros hacemos, entonces todo lo que nosotros explicamos es porque lo hacemos. Se explica solo lo que sabemos hacer. Muchas gracias. Estefano, aquí hay una pregunta de alguien que dice un ejemplo de introducir un pequeño cambio. Ok. Os cuento lo que me ha pasado a mí hace tiempo. Es un ejemplo que a lo mejor las personas que han estado en mis clases ya lo han escuchado, pero el ejemplo más fácil para entender la introducción de un cambio. Hace tiempo, hace años, había un hombre que tenía una creencia, la creencia de estar antipático a todos, o sea, de caer mal a cualquier persona. No es importante el por qué había llegado a esta creencia. Él estaba seguro que todo el mundo estaba contra él. Claro, tenía una base paranoica, claramente. ¿Ok? Y llega a mí, hablamos y él estaba seguro de esta cosa. Y me explicaba que eran años que todos los días llegaba a un café donde iba a desayunar, entraba, abría la puerta del café, mirando en los ojos todas las personas que estaban ahí dentro. Las personas que veían a un desconocido entrar en un café mirándolo mal, reaccionaban mirándolo al mismo tiempo mal. ¿Ok? ¿Hay alguien que está hablando? ¿No? Ok. Sí. Y claro, de ahí él tenía confirmación de su creencia que él estaba cayendo mal a todos. Entonces, hablando de eso, yo no le expliqué qué era su creación. No le introducía un cambio desde un punto de vista cognitivo diciendo, no es así, tienes que entender que eres tú, que si miras mal a la persona, si ellos reaccionan así. Le dije, sí, tú es muy probable que tienes esta condena. Has nacido con la condena que tiene que estar antipático a todo el mundo. Entonces hacemos un ejercicio que sirve a mí, no a ti. Tú tienes que entrar todos los días en el café, abriendo la puerta y sonriendo. Puedes hacerlo porque, de hecho, que tú sonríes
o no sonríe, igualmente cae mal. Y el hombre ni me dijo, bueno, sí, no va a pasar nada. Entonces, él empezó a hacer este ejercicio. Después de 15 días, volvió y me dijo, pero doctor, ha pasado algo raro. La gente no me está más mirando mal. Y algunos me sonríen. Yo no entiendo el por qué. Seguí haciéndole hacer este ejercicio hasta cuando le ofrecieron un café. Y ahí llegó el cambio emocional. Entonces, solamente cuando llegó este cambio emocional, le expliqué cómo estaban funcionando las cosas. Hemos introducido un pequeño cambio que ha generado, o sea, un pequeño desequilibrio que ha generado un grande cambio. Sin explicar nada. Solamente introduciendo un desequilibrio en la homeostasis para llegar a una homeostasis funcional. Muy bien. Hay otra pregunta. El saber si estamos ante hechos o problemas dependería de nuestro nivel de conciencia operativa. Sí, claro. Uno de los errores que hacen los terapeutas que empiezan a trabajar, o sea, los jóvenes, yo soy un joven, pero digamos, por suerte trabajo junto al profe, entonces un poco de experiencia la tengo, es que, como he dicho, quieren intentar solucionar todo. Y no se puede solucionar todo. O sea, intentar solucionar todo es una solución intentada. Entonces, claro que más experiencias tenéis, más errores vosotros vais haciendo, más que aumenta los esquemas de reconocimiento de las situaciones. La diferencia entre una persona que tiene experiencia y una persona que no tiene experiencia son la cantidad de esquemas neuronales que tienen para una situación. Entonces, más una persona tiene experiencia, más conexiones puedes hacer y más rápido es la conexión para llegar a entender la situación. Entonces, claro que entender más rápidamente si algo se puede solucionar o no solucionar o gestionar de una forma o de la otra depende de vuestro nivel de conciencia operativa. Profesor, tal vez, sobre todo con las personas que tienen un sistema perceptivo más obsesivo, ¿verdad? Que son un poco más resistentes al cambio, que necesitan controlar. Tengo algunas pacientes ahorita que están muy complicadas con todo esto de los cambios del COVID. Y lo que hacen es tratar de controlar más, pero entonces tienen migrañas impresionantes y tienen un montón de síntomas mucho más complicados. Pero ¿cómo introducir estos cambios en un sistema perceptivo reactivo obsesivo que necesita el control y que le cuesta mucho más? Muchas gracias. Pero esa es una demanda técnica. Si vosotros estáis haciendo el máster, ya esta respuesta creo que la podéis tener. De hecho, no es que un sistema perceptivo reactivo obsesivo tiene más resistencia que un otro. Eso no es la tipología de percepción y reacción que identifica el nivel de resistencia. Es siempre la interacción entre el sujeto, la realidad y la manera de describir. Entonces, con un obsesivo, si lo gestionáis bien, no son resistentes. Ellos necesitan el control. Vosotros dais una forma de control diferente a lo que tienen. Es simplemente una de las reestructuraciones. La patología te está controlando. Nosotros tenemos que trabajar para que tú vas a controlar a ella. Le vas a cambiar el objeto del control, introduciendo un control más funcional, creando violaciones, creando el control sobre no hacer algunas cosas y otras. Claro, modificando más bien la guía sobre qué quiere controlar y otras que no necesariamente tendría que controlar. Piensas que en este caso, con el COVID, los obsesivos que controlaban todos, que se limpiaban las manos 1000 veces, técnicamente hemos tenido que aprender de ellos en cómo gestionar el COVID. Porque un control, digamos, exagerado sobre los rituales de limpieza y tal, eran funcionales en este momento de pandemia, por lo menos en Italia cuando había muchísimas situaciones. Entonces ellos estaban técnicamente patológicos en esta situación porque la estaban gestionando bien.
cambia cuando, cambiando la situación, ellos mantienen la misma modalidad. O sea, no van a crear la flexibilidad del reaccionar a lo que perciben. Claro, es como controlando el control. Exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias. Lo que puede ser, la cosa que puede ser interesante para tu pregunta es que con los obsesivos, sobre todo compulsivos, si no quitamos todo de la mente de la persona el problema se reproduce, aunque haya un trocito, digamos, se va a reproducir como una hierba mala. Entonces tenemos que extirparlo todos. Eso es la única cosa. Muy bien, muchas gracias. Hay varias preguntas más. Aquí hay otra interesante. ¿Cómo se podría introducir el tema de la conciencia del cambio en personas que se apegan a las dietas en lugar de decidir mantener un estilo de vida saludable? Es que las personas que necesitan Volvió a dieta... congelar. ¿Cómo? ¿Sí? Las personas que ¿Lo necesitan dieta... escuchaste, Estefano? Sí, escuché. Las personas que necesitan dietas conocen muy bien las calorías de los alimentos, conocen muy bien casi todas las dietas. Son los que tienen más conocimiento sobre la calidad de los alimentos, las combinaciones de los alimentos, todo. Entonces, el trabajo no es darle conciencia de algo, no es añadir conocimiento sobre un conocimiento, es introducir un cambio sobre la percepción sensorial que tienen hacia la comida. Por eso la dieta de la paradoja funciona bien. Decir, tú puedes comer todo lo que quieras, cuanto quieras, solamente desayuno, almuerzo y cena. En estos 3 momentos tú puedes comer todo lo que quieras, cuanto quieras, sin límites. Y ahí introduce el cambio. Vamos a automáticamente regularizar el hecho de comer solamente 3 veces, dejándole de comer todo lo que quiera. Y una vez que la persona empieza a comer todo lo que quiera por algunos días, ya pierde la percepción del deseo de comer algo que no puede comer. Porque la mayoría de los fallos de las dietas es crear el deseo de comer algo que no pueden comer. Entonces, al mismo tiempo que la persona hace un régimen, en su mente hay solamente el deseo de comer la pizza, la pasta, Nutella, chocolate, lo que sea. Si tú lo concedes, no es más un deseo. Y después de algunos días, digamos, que la persona se concede todo, ahí pierde el placer de la transgresión de la comida. Entonces, de ahí puedes introducir una alimentación más sana. Entonces, no sé, crear un estilo de alimentación justa no se basa sobre explicar cosas, se basa sobre hacer experimentar cosas. Otra, Estefano, yo quisiera saber cómo se gestionan y aceptan los hechos desde la TVE. Con un ejemplo, por favor, dice. Ok. Nada, simplemente cuando hacemos el diálogo estratégico, toda nuestra intervención, y vamos a ver que hay una situación donde no hay soluciones técnicas que podemos introducir. Eso lo vamos a decir exactamente así a las personas. Y de ahí vamos a evaluar si la persona tiene un problema con el hecho que no se puede cambiar algunas cosas. Te hago un ejemplo. Imagináis que eso me ha pasado a mí en el sentido que he trabajado con un manager sobre esta cosa. Había un manager que tenía una de sus colaboradores, una colaboradora que no hacía nada en la empresa. O sea, le daba igual, no hacía técnicamente nada. Hacía errores, no era productiva. Y él, como buen manager, intentaba gestionarla, intentaba solucionarla. Pero esta mujer, cualquier intervención que el hombre hacía, como si fuese agua sobre un paraguas, nada.
Entonces, el manager, después de un tiempo, fue al director explicándole las cosas. Y el director le dijo, pero sí entiendo, vamos a ver si se soluciona con los próximos meses. Pasaban los meses, esta mujer no hacía nada, nada de nada, hacía daños. El manager intentando 1000 cosas, más explicándole las cosas, intervenciones más duras, todo, nada. Volvía al director y el director le decía, pero déjala hacer, no te preocupes. Eso para un par de años. Hasta que esta manera de hacer del manager no producía nada respecto a la mujer. Estaba poniendo en una mala situación la relación con el director. Y el manager no entendía cómo era posible que el director no quería intervenir directamente sobre esta mujer. Eso es un hecho. Acepta. El trabajo fue, acepta que esta mujer no haga nada. No sabemos por qué el director no quiere hacer una intervención directa sobre ella. Tú lo has explicado todo. Tienes todo lo report de la productividad que no está. Tienes todos los errores que ha hecho, los daños que ha hecho a la empresa. Pero si la persona que está sobre de ti decide de no hacer nada, tú no puedes hacer nada. No sabemos por qué. Puede ser 1000 cosas. Está la relación entre la mujer, el director, si ellos dos se conocían, si eran amigos, no sabemos y nos da igual. Es que técnicamente este manager no tenía poder de hacer nada. La única cosa que podía hacer era aceptar y dejar que la mujer no hacía nada. Yo le dije, ¿sabes qué tú tienes que hacer para no perder el liderazgo? Tienes que decirle, yo te digo de no hacer nada. Mi tarea en ti es no hacer nada. Tranquila. No necesitamos que tú hagas nada. Quédate en la silla y haces tu juego. O sea, haces lo que tú quieres. Ponte en Facebook, en Instagram, lo que quieras. No es importante. Él aceptó, después gestionando un poco de resistencia en hacer esto, y simplemente diciendo a la mujer, no necesitamos tu ayuda, tranquilamente tómate todo el tiempo de estar aquí, no estar aquí, ponte en Facebook, lo que sea. Después de un mes, esta mujer pidió al manager de hacer cosas. Entonces, simplemente aceptando y gestionando la situación, la cambió. Pero si él quería directamente solucionar una situación, era una solución intentada. Porque no había margen de movimientos. Lo que estaba arriba de él no quería hacer nada, la mujer no hacía nada. No había posibilidad. Muy bien. Stefano, interesantísimo. Tan es así que hay una persona pidiendo que se realice un curso virtual a propósito de estos temas. Así que imagínate el interés que ha despertado. Sin embargo, también aprovechando estos últimos 2 minutos, hay personas que también están preguntando acerca de la certificación internacional en terapia breve estratégica, el máster clínico. Si pudieras contarnos así brevemente en estos últimos 2 minutos cómo se desarrolla, después eventualmente, sobre todo los de Costa Rica, podrán escribirnos a terapiabrevestratégicacr@gmail.com, todo pegado, pero si pudieras hacer vos 2 líneas, sería genial. Sí. Todo el enfoque estratégico desde Palo Alto se ha evolucionado mucho en Arezzo con el profesor Nardone. Y la cosa muy, muy interesante es que en los años hemos visto que el enfoque estratégico, por cómo nosotros lo estamos trabajando, o sea, cómo lo ha desarrollado el profesor, es un enfoque transcultural. O sea, que no funciona solamente en Italia o en Europa. Se basa verdaderamente sobre el funcionamiento del ser humano.
El profesor ve pacientes desde Japón, China, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, África, países árabes, y siempre funciona en la misma manera. O sea, una patología tiene la misma manera de funcionamiento. Y de ahí, el profesor haciendo muchas conferencias en el mundo, hace años decidió de introducir el modelo estratégico de Giorgio Nardone y del Centro de Terapia Estratégica también como modelo transcultural en todos los países. Y así se abrieron cursos en México, ahora Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, ahora en Bolivia, y al mismo tiempo en Inglaterra, Rusia, Bielorrusia. Ahora estamos intentando hacerlo uno en China. O sea, es verdaderamente un funcionamiento del ser humano. Entonces, aprender el modelo estratégico significa aprender un modelo que va a cambiar la modalidad de trabajo que vosotros tenéis ya. Por eso yo digo que no es fácil, o sea, no es un curso para todos. Es un curso para las personas que quieren verdaderamente cambiar y mejorar. Si una persona se enfrenta al modelo estratégico diciendo, vamos a añadir algo, justo así, no es la persona justa para este modelo, porque el modelo te va a modelar, te va a cambiar. Y la suerte de tener un curso en vivo en vuestro país es verdaderamente una ocasión para generar un cambio en vosotros, en vuestra calidad de terapeutas, de consultores. Lo que hemos visto en estos años es que para generar verdaderamente un cambio en las personas es necesario un curso de 20 días. 22 días. Hace 5 años hemos decidido, 5 o 6 años hemos decidido que afuera de Italia solamente los mejores docentes van a dar clase. Y así que en toda Sudamérica, Centroamérica, los cursos están hechos para los mejores docentes del Centro de Terapia Estratégica. Y es verdaderamente, no porque lo hemos creado nosotros, por los resultados que hemos visto, un curso que puede verdaderamente cambiar la calidad del trabajo. Pero para cambiar la calidad del trabajo va a cambiar también vuestra manera de percibir la realidad. Estefano, muchísimas gracias. Vieras cómo te están agradeciendo aquí, ya ahí quedarán grabadas eventualmente las personas que te están agradeciendo por la charla y por los conocimientos que han adquirido a través de ella. Por supuesto, nosotros aquí en Costa Rica, una vez más, agradecidísimos y en espera de que volvás pronto el año entrante en la 4ª generación del máster que tendremos acá. Y a todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias por habernos seguido y a la próxima. Un abrazo a todos desde Italia. Muchas gracias. Chao. A todos Chao. y a ti, Gabriela. Hasta Chao. luego. Chao. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos, a todos. Chao. Gracias, Gaby. Chao.